Dios tiene un plan para cada cristiano. No solo estamos aquí para buscar a Dios y vivir la salvación, sino también para tener comunión con Él. Mientras todo esto sucede, Dios tiene propósitos para nosotros. La conversación de Mardoqueo con la reina Esther revela esto cuando dice: ¿quién sabe si no fue para un tiempo como este que llegaste a ser reina? Dios tiene planes y proyectos para cada uno de nosotros, y es importante que entendamos el modelo bíblico para llevar a cabo esos planes. Hoy hablaremos acerca de este tema, así que ven conmigo y comprenderemos esta verdad mucho mejor de lo que crees. Hoy estoy en Cuiabá, Mato Grosso, aquí para traerte una palabra más a tu corazón. El pasaje que guiará nuestra reflexión se encuentra en Marcos capítulo 14, versículos del 12 al 16, que dice: en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero pascual, los discípulos de Jesús le preguntaron dónde querían que preparáramos la Pascua para que el Señor pudiera comer. Entonces Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad, allí un hombre que lleva un cántaro de agua saldrá a su encuentro. Sigan a este hombre y avisen al dueño de la casa que él entre, que el maestro pregunta: ¿dónde está mi habitación para la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará un amplio cenáculo amueblado y listo. Allí hagan los preparativos. Los discípulos salieron, fueron a la ciudad y, encontrando todo como Jesús les había dicho, prepararon la Pascua. Aquí hay un encargo específico que se le dio a 2 de sus discípulos. Esta instrucción de Jesús se refería a la preparación de la Pascua. La Pascua no era únicamente una celebración, era una ordenanza de Dios, comunicada claramente a través de la ley que todo judío debía cumplir. Están preocupados porque la Pascua debe ser celebrada y quieren servir a Jesús en lo que consideran parte de su necesidad. El Señor da una orientación. Ellos, por supuesto, no están en su ciudad, están en Jerusalén. Había una convergencia de personas de toda la nación, sin duda. Cuando pensamos en esta ley de oferta y demanda, la búsqueda, no sería fácil hallar un lugar. Están inquiriendo: ¿y entonces cómo será? ¿Qué desea usted? ¿Qué espera usted? Y Jesús da una orientación que lleva el elemento sobrenatural, la revelación. Un hombre se acercará a ustedes con un cántaro, que es la señal. Pregúntenle al propietario de la casa. Bueno, desde esta dirección quiero mostrarte algo que he notado como un patrón recurrente en todas las Escrituras y que sirve para la ejecución de cualquier tipo de proyecto divino. No importa el nivel del ministerio, del llamado, de la comisión que Dios dé, parece que este paralelo simplemente se repite. Así que quiero anticiparte lo que observo en este texto y que se repite en otros encargos y proyectos divinos registrados, textos que se encuentran en la Biblia. En primer lugar, necesitamos entender que siempre hay una provisión preparada. En segundo lugar, necesitamos entender que el Dios que tiene la provisión también nos da una dirección. No solo dice que ya tenía un cenáculo preparado, sino que también nos guía sobre cómo acceder a esa provisión. Pero en tercer lugar, vemos que siempre será necesaria nuestra interacción. Entonces, repetiré esto: provisión, dirección e interacción. La provisión siempre se encontrará dentro de la dirección divina, que a su vez requerirá una interacción humana. Con esto en mente, quiero que rápidamente pensemos en esta perspectiva de la provisión divina. El cenáculo ya estaba preparado, amueblado, listo. No lo sabían, solo veían la necesidad. Dios ya tenía la solución. Cada vez que somos llamados a ejecutar cualquier tipo de proyecto, debemos tener en mente que es la provisión divina que se anticipa a las necesidades. En Hechos, capítulo 11, versículos 27 a 30, un profeta llamado Agabo anuncia que habrá una hambruna, según lo que dice la Biblia, que se cumplió en tiempos del emperador Claudio. La Biblia dice que esos hermanos entendieron que los creyentes de Judea serían muy afectados por la hambruna. Por esa hambruna que no llegó, se inició una movilización entre los hermanos para levantar recursos. Los creyentes de Judea no sabían del problema que vendría y Dios ya preparaba los recursos, porque Dios, que no solo sabe todo, sino que también lo conoce antes de que ocurra. Él se adelanta, nunca es tomado por sorpresa y siempre tiene lo que necesita.
Antes de que Moisés construyera el tabernáculo, Dios ya había decidido que su pueblo saldría de Egipto con riquezas. Él menciona estos siglos antes de que su pueblo alcance el momento en que esto ocurriría. En una plática con Abraham en Génesis 15, la Biblia dice que el Señor afirma: ten la certeza de que tu descendencia será forastera en tierras ajenas y será esclavizada. Sufrirán 400 años, pero yo castigaré a la nación esclavizadora. Luego saldrán con muchas riquezas. Dios ya estaba anticipando esto. Ese momento en que los egipcios comienzan a entregar tesoros para que los israelitas salgan de una vez, Dios ya lo había planeado. Porque cuando estén en el desierto y llegue el momento de construir el tabernáculo, será necesaria la provisión. La provisión incluye personas. Cuando Moisés dice a Dios que no puede hablar, en Éxodo 4, el Señor pregunta: ¿no es Aarón el levita tu hermano? Sabes que cuando te vea, su corazón se alegrará, pues él tiene la habilidad de hablar con fe y soltura. Hablarás con él y le pondrás en la boca las palabras. Yo estaré con tu boca y con la de él. Les enseñaré lo que deben hacer. Moisés se sorprende al ver a su hermano acercándose después de 40 años. La provisión de Dios no solo incluye recursos materiales, también abarca personas y, por supuesto, no excluye los recursos sobrenaturales como la unción, la gracia, la preparación y la capacidad de comunicarse adecuadamente. Sin embargo, debemos comprender la guía divina. Como los discípulos, debemos preguntar y buscar respuestas. Ellos están mirando: ¿y cómo será esto? Pero el Señor les indicó diciendo: mira, esta es la dirección. Un hombre vendrá con un cántaro, síguelo, y cuando entre en la casa, vayan a esa casa. Díganle que el maestro quiere saber de él. Entonces, la provisión tiene una dirección, y para que podamos encontrarla, para que no se desperdicie ni se pierda, necesitamos la dirección. En Hechos 16, la Biblia dice que viajaron por la región frigio-gálata desde el verso 6 al 10. No pudieron predicar en Asia porque el Espíritu Santo se los impidió. Cerca de Misia intentaron ir a Betinia, pero el Espíritu de Jesús no dejó. No es que el Espíritu Santo no quisiera que otras personas fueran evangelizadas en otros lugares. Al mirar hacia Asia, Pablo contemplaba un lugar que no solo era estratégico, sino que quizás sentía algo dentro de él. Dios me usará de forma extraordinaria en Asia y en el futuro. El escenario del ministerio de Pablo realmente sería Asia, pero ese no era el momento. La Biblia dice que el sabio comprende el tiempo y el modo. No solo se trata de saber qué hacer, sino que el cómo y el cuándo son igualmente importantes. La Biblia dice que llegaron a Tróade, y esa noche Pablo tuvo una visión de un hombre de Macedonia que decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, al seguir la dirección, acertarán en el objetivo del plan y propósito de Dios. Entender el cómo y el cuándo, y no solo el qué. El dónde también es muy importante, como dije. Y debemos tomar en serio la dirección recibida. Dios le dio a Moisés en la cima de la montaña la orientación varias veces. Cuida de hacer según el modelo que te fue mostrado en la montaña. Dios dio dirección para la construcción del tabernáculo. Había provisión, los bienes, pero Él da la dirección, el modelo del proyecto. El envío de Moisés a Egipto nos transmite esto, ya que Dios dice que estarás frente a Faraón. Actuarás así, hablarás de esta manera. Nos damos cuenta de que Dios proporcionó instrucciones claras sobre cómo debía comportarse. La dirección no solo indica dónde o cuándo, sino también cómo, la forma y el modo de hacer. Y finalmente, hay interacción humana. Ya he dicho que la provisión divina se encuentra dentro de la dirección divina, pero esta, a su vez, requiere de nuestra parte, interacción humana. Al referirnos a la interacción humana, notamos que la guía dada a los discípulos era clara. Tras encontrar el cenáculo, el lugar adecuado, deben realizar los preparativos para la fiesta. El lugar tenía muebles, pero necesitaba los elementos de la fiesta. Tenían que encontrar al hombre con el cántaro, seguirlo, hablar con el dueño de ese hombre y luego tendrían que preparar. Dios no hace las cosas según su voluntad, sino que logra lo que quiere con la ayuda de otros. Él nos llama precisamente porque quiere que podamos interactuar con Él. Hubo una provisión para el tabernáculo y una guía para construirlo, pero luego los israelitas debieron ofrecer sus tesoros, sino también participar en la construcción del tabernáculo.
De nuevo, aquí se presenta el elemento de la interacción. Moisés tenía que oír a Dios y poner las palabras en la boca de su hermano Aarón. Él transmitiría la revelación, Aarón actuaría como portavoz en lugar de Moisés para decir lo que Moisés escuchó de Dios y le relató. Aquí está la interacción humana. Cuando Dios llama a Moisés para que vaya a Egipto a liberar a su pueblo, Moisés no fue transportado de su lugar en el desierto y apareció en Egipto. La Biblia menciona un viaje que él hace, incluyendo un episodio en una posada mientras está de viaje y se queda a dormir una noche. Es necesaria una interacción para que la provisión revelada por la dirección se materialice en la ejecución de un plan. El milagro de la moneda que Jesús le señala a Pedro, comprendemos que había una provisión para pagar el tributo. Él da una dirección sobre dónde se encontraría la provisión, pero Pedro necesitaba interactuar allí y pescar el pez. Cuando tenemos la entrada gloriosa de Jesús en Jerusalén, no es diferente. La Biblia dice que Jesús envió a 2 de sus discípulos, ¿verdad? Diciendo que encontrarán un burrito. Había un burro preparado para que Jesús pudiese entrar en él. Hay una guía divina sobre dónde se hallaría, cómo se encontraría, pero tenían que seguir la instrucción, ir y traer el burro a Jesús. Es decir, podemos evaluar diversos ejemplos bíblicos y notaremos esta clave que aparece de forma recurrente. Entonces quiero que evalúes en tu vida lo que Dios te ha llamado a hacer. Si estás considerando que ya hay una provisión, pero requieres dirección y luego interacción, que Dios te bendiga y te use.